¿Tu hijo llegó solo a Estados Unidos siendo menor de edad? ¿Está en corte de inmigración? ¿Tiene miedo de pedir asilo porque piensa que solamente el juez de inmigración puede decidir su caso? Entonces este video puede ser extremadamente importante, porque existe una ley llamada TVPRA que muchas familias no entienden, y esa ley puede cambiar completamente la forma en que un menor no acompañado presenta su caso de asilo. Y escucha bien esto. En muchos casos, un menor no acompañado puede presentar su solicitud de asilo primero con UCIS, aunque ya tenga un caso en la Corte de Inmigración. Eso es realmente enorme para el éxito del caso, porque no es lo mismo empezar explicando tu historia frente a un oficial de asilo de UCIS que empezar directamente en una audiencia adversarial frente al gobierno en Corte de Inmigración. Mi nombre es Antonio Delgado, abogado de inmigración, y hoy voy a explicar qué es TVPRA, por qué existe, qué protección le da a ciertos menores y por qué actuar rápido puede hacer una diferencia enorme en el futuro migratorio de un niño. Quédate hasta el final, porque también voy a explicar el error que muchas familias cometen cuando el menor cumple 18 años o cuando esperan demasiado tiempo sin actuar. Primero, ¿qué significa TVPRA? TVPRA significa Trafficking Victims Protection Reauthorization Act. En español, es una ley federal creada para proteger a víctimas de trata y también para establecer protecciones especiales para menores no acompañados que llegan a Estados Unidos. Y aquí quiero ser muy claro. TVPRA no significa automáticamente residencia. TVPRA no significa que todos los menores ganan asilo. TVPRA no significa que el caso es fácil, pero sí significa algo muy importante. La ley reconoce que un menor no acompañado está en una posición diferente a la de un adulto. Un niño no siempre entiende las decisiones migratorias. Un niño muchas veces no decidió cruzar solo. Un niño muchas veces está escapando violencia, abandono, amenazas, pandillas, abuso, explotación o situaciones que ningún niño debería vivir. Por eso, bajo TVPRA, ciertos menores no acompañados tienen una protección procesal muy importante. Esa protección es que UCIS puede tener jurisdicción inicial sobre su solicitud de asilo. Ahora, ¿qué significa eso en palabras simples? Significa que, aunque el menor esté en proceso de deportación frente a un juez de inmigración, puede haber una oportunidad de presentar primero la solicitud de asilo con UCIS. Eso importa muchísimo. Podría cambiarlo todo. Porque normalmente, cuando una persona está en corte de inmigración, el juez de inmigración tiene jurisdicción sobre el asilo. Pero TVPRA creó una regla especial para menores no acompañados. Esa regla permite que el caso de asilo del menor sea visto primero por UCIS, y esto puede cambiar toda la estrategia del caso. Ahora, ¿quién es un menor no acompañado? En términos generales, estamos hablando de un niño que llegó a Estados Unidos siendo menor de edad, sin estatus legal, y sin un padre o tutor legal disponible en Estados Unidos para cuidarlo al momento relevante. Cada caso debe revisarse cuidadosamente, es un proceso detallado. No basta con decir, era menor. No basta con decir, vino solo. Hay que analizar la historia completa, los documentos, la entrada, la edad, los procesos migratorios y cómo fue tratado por las autoridades. Pero si el menor califica como menor no acompañado, TVPRA puede abrir una puerta procesal muy importante. Y aquí viene el punto que muchas familias no saben. Es una clave estratégica. Si el menor tiene corte de inmigración, eso no necesariamente significa que el juez tenga que decidir primero el asilo. En casos bajo TVPRA, UCIS puede ser el primer lugar donde se presenta y se analiza la solicitud de asilo, y eso puede darle al menor una oportunidad distinta, una oportunidad de esperanza. Ahora, no quiero que nadie se confunda. Las reglas son claras. USCIS no está obligado a aprobar el caso solamente porque es menor. El menor todavía tiene que demostrar su caso. Tiene que explicar qué le pasó. Tiene que demostrar miedo real. Tiene que presentar evidencia cuando sea posible. Tiene que preparar su declaración. Tiene que entender las razones legales del asilo. Y tiene que hacerlo con mucho cuidado. Pero TVPRA cambia la puerta de entrada. Y a veces, la puerta de entrada cambia todo el camino. Piénsalo así, podría ser un nuevo comienzo. Un adulto en corte de inmigración muchas veces tiene que presentar su caso directamente ante el juez, con el abogado del gobierno presente, bajo un proceso más formal y adversarial. Un menor no acompañado, bajo TVPRA, puede tener la oportunidad de que UCIS escuche su caso primero. Eso no garantiza el resultado, pero sí puede ser una ventaja procesal muy importante. Ahora quiero hablar directamente a los padres, tíos, abuelos, hermanos mayores,
padrinos o cualquier persona que esté cuidando a un menor inmigrante. No esperen, el tiempo es un factor crítico en estos casos. No asuman que porque el niño tiene corte, ya perdieron la oportunidad con UCIS. No asuman que porque el menor entró sin papeles, no tiene derecho a pedir protección. No asuman que porque recibió documentos de la corte, ya no se puede hacer nada. En inmigración, una mala suposición puede destruir un caso, y una consulta a tiempo puede descubrir una opción que la familia no sabía que existía. Porque una vez que ciertas edades pasan, ciertas opciones pueden cambiar completamente. Porque la edad importa, los hechos importan, las fechas importan, el historial del caso importa. Y en algunos casos, esperar demasiado puede complicar la estrategia. Muchas familias cometen el error de esperar demasiado por razones equivocadas. Todavía es joven. Después buscamos abogado. Primero que pase la primera corte. Primero vemos qué dice el juez. Pero mientras la familia espera, el caso sigue avanzando de forma inexorable. El menor puede recibir fechas importantes, puede perder oportunidades de preparar evidencia, puede presentar algo mal, puede confundirse en corte, o puede llegar a una audiencia sin saber que tenía una opción procesal distinta y mejor. Y cuando hablamos de un niño, no estamos hablando solamente de papeles, estamos hablando de su seguridad, su futuro, su educación, su estabilidad y su vida en este país. Ahora quiero explicar algo importante. TVPRA existe porque el gobierno reconoció que los niños necesitan ayuda especial. Muchos de estos menores vienen de países donde enfrentaron violencia de pandillas, amenazas, abuso, abandono, reclutamiento forzado, persecución o situaciones familiares imposibles. Algunos cruzaron sin entender el sistema, otros fueron enviados por familiares desesperados o llegaron traumatizados sin saber qué firmaron. La ley reconoce que un menor no debe ser tratado igual que un adulto, por eso TVPRA cambia la forma de pedir asilo. Ahora, hay otro error común que debemos aclarar hoy mismo. Muchas personas creen que pedir asilo es simplemente contar una historia triste. No, asilo no funciona así. El proceso es legal. Para ganar asilo, no basta con decir, mi país es peligroso. No basta con decir, hay pobreza. No basta con decir, tengo miedo. El caso tiene que conectar los hechos con una razón protegida bajo la ley. Por ejemplo, persecución por raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. En casos de menores, la historia puede ser muy delicada, involucrando pandillas, amenazas o abandono. Se requiere cuidado, pero la historia tiene que prepararse correctamente. Si se presenta mal, el caso queda débil. TVPRA es una estrategia integral. Es saber dónde presentar, cuándo presentar, cómo preparar al menor, cómo explicar el miedo, cómo manejar la corte de inmigración, cómo coordinar UCIS y EOIR, cómo evitar decisiones por miedo o desinformación. Ahora escucha esto con mucha atención. Si el menor está en corte y califica bajo TVPRA, hay que analizar si UCIS debe tener jurisdicción inicial. Es una pregunta vital. Sin esta revisión, la familia camina hacia la corte ignorando otra vía procesal disponible, y eso pasa todos los días. Familias que no saben, menores que no entienden, audiencias que avanzan, documentos mal presentados, oportunidades que se pierden. Ahora quiero ser claro, este video no es consejo legal específico. Cada caso es único y requiere su propio análisis profesional. La edad, la fecha de entrada, los documentos, la historia personal, todo importa. Si hubo entrevista, si hay corte, si es menor no acompañado. Incluso si ya cumplió 18 años, hay que analizar qué pasó antes y qué opciones quedan. No se puede adivinar, se debe estudiar el caso. Si hay un menor inmigrante en tu familia, no ignores esta información. TVPRA es una protección procesal muy poderosa. Muchas familias no conocen esto hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, aquí te digo qué debes hacer ahora mismo. Primero, reúne todos los documentos del menor. Papeles de la frontera, fechas de corte, identificaciones y acta de nacimiento. Pruebas de lo que pasó en el origen. Amenazas, escuela, médicas. Cualquier documento que ayude a entender su historia completa. Segundo, no dejes que vaya a corte sin entender sus opciones. Tercero, no presentes el asilo sin preparar bien la historia. Cuarto, busca ayuda legal lo antes posible. En estos casos, el tiempo puede ser el factor decisivo para el futuro del niño. Quinto, recuerda, estar en corte no significa que el asilo se decida ahí primero.
TVPRA puede cambiar el lugar de inicio, y esa diferencia procesal puede ser enorme para el resultado final del caso migratorio del menor. Si alguien que amas está en esta situación, llama a mi oficina. Revisaremos si TVPRA aplica y si UCS tiene jurisdicción. Revisaremos la corte y te ayudaremos a entender tus opciones. No esperes a malas noticias o a que el menor cumpla otra edad. Actuar tarde puede ser el error más caro de todos. Llama hoy mismo para una consulta privada sobre el caso. Si podemos ayudarte, lo haremos. Si no, te orientaremos hacia quien pueda revisar tu situación legal con cuidado. Ningún menor debería perder su oportunidad legal por falta de información. Estamos aquí para ayudar a informar a tu familia.